Gracias, Lino Gómez. Antes, cuando uno escucha los titulares que Lino expone aquí, que asaltos, que asesinatos, como ese que pasó en Santiago con Herarte, y que aconteció también aquí en Barahona, un asalto a mi amigo Gonga en el barrio Altovelo de esta ciudad de Barahona, uno lo ve muy difícil que se hable de país seguro, de ciudad segura, cuando todos los periódicos digitales y no digitales hablan de distintas zonas, sobre todo del Gran Santo Domingo, que la Policía Nacional no tiene el control. Yo creo que a veces nos olvidamos de cosas puntuales, cosas importantes, que pueden ser el talón de Aquiles de cualquier gestión política, que por más que las otras áreas estén excelentes, estas suelen empañar lo que es una buena gestión. Y ese dime y diretes entre los distintos incumbentes, tanto de Interior y Policía como el de la Policía Nacional, que cada uno tiene su etapa y cada uno tiene su papel dentro de la seguridad ciudadana, deben de sentarse en la mesa, discutir cuál es la acción que hay que emprender y ejecutar cualquier tipo de cosa, porque país seguro no es seguro nada. Seguridad ciudadana, inseguridad ciudadana, donde sea, como sea y a la hora que sea. Eso es lo que se está dando. Y en mi tema, que me llena de satisfacción, porque es un cambio político en lo que es Brasil, y que le decía a algunos amigos que había un empate técnico entre Lula da Silva y Bolsonaro. Otros me decían que no, que Lula tiene una ventaja, que esto y que lo otro, pero cuando uno ve las últimas encuestas, sobre todo una que se divulgó el miércoles pasado de una firma internacional, que da el traste con los mismos resultados de ayer. Lula, Ignacio Lula da Silva, 50.9% y Bolsonaro 49.1%. En consecuencia, ahí hay un empate técnico, pero como era una segunda vuelta, ya la victoria la tiene Lula da Silva, un hombre que viene de una cárcel, que fue excarcelado en el año 2018, y que Bolsonaro prácticamente no dejó que tome las riendas del poder con esa carcelación, porque no lo dejó participar en las últimas elecciones. Yo creo que no hay nada de expectativa con Lula da Silva. Todo el mundo sabe que hizo un buen gobierno y que Brasil crecerá económicamente como lo hizo crecer en esos años, desde el año 2003 al año 2010, donde el crecimiento medio de Brasil fue de un 4%, y sobre todo con ese boom de la materia prima que le aprovechó para hacer grandes planes de viviendas y también para apalear lo que es los precios de los productos de primera necesidad. 2003, 2010, y vuelve al gobierno ahora el 1 de enero del año 2023, donde será juramentado por tercera vez, convirtiéndose ya en el primer gobierno brasileño, con el primer aspirante en coronarse 3 veces con la tarja presidencial. El Partido de los Trabajadores, que me parece que es el de Lula da Silva, no quedó muy bien parado, tanto en el Congreso Nacional como entre los gobernadores, porque estuve leyendo ayer que 13 de 27 gobernadores está apoyado por Bolsonaro, que prácticamente la mitad, y que también en el mismo Congreso Nacional quien tiene la mayoría son los partidos ultraderechistas,
los partidos de derecha que son contrarios al Partido de los Trabajadores, sobre todo el partido de Bolsonaro, que es el Partido Liberal. Vamos a ver entonces cómo se hace Ignacio Lula da Silva con un Congreso prácticamente a desfavor y con un conglomerado de los distintos estados de Brasil, porque son Estados Unidos brasileños, al igual que los Estados Unidos de México y los Estados Unidos de Norteamérica, se ríen por grandes estados, donde ellos es que tienen las directrices de todo el conglomerado geopolítico de esa demarcación entera que es Brasil, ver si hará un buen gobierno o no. Nosotros vemos que hay ya en los últimos tiempos, con las últimas elecciones, una inclinación al socialismo, de nuevo como surgió cuando el siglo estaba empezando, entre el año 1998 al año 2005, que se despertó toda una ola de socialismo en América Latina, está volviendo a renacer. Y yo creo que cuando los pueblos miran para atrás, es porque el que está de frente no ha hecho las cosas bien. Eso mismo pasó en Brasil y ha pasado en otros pueblos de América Latina, donde la gente compara. Si no se siente bien en el presente, comienza a comparar la gestión de gobierno o la gestión de un gobierno pasado y comienza a decir, bueno, las cosas cuando fulano gobernaba, que está aspirando ahora, marchaban de tal o cual manera. Y yo creo que el pueblo brasileño, eso fue lo que hizo, porque el bolsonarismo no fue una buena fórmula para gobernar a Brasil, sobre todo el descuido que tuvo Bolsonaro con el asunto de manejar esos años de pandemia, desde el principio del año 2019 hasta el 2021, donde le dieron un cero en lo que es el manejo del COVID en el mismo Brasil, y también con el asunto de la economía y algunos escándalos que se le sumaban a Bolsonaro. Hay que darle otro visto bueno a Ignacio Lula da Silva en Brasil, quien tomará las riendas de ese Brasil que es una potencia mundial. Hablar de América Latina como potencia mundial es hablar de Brasil, hablar de Argentina y de México, que son los que tienen las riendas de lo que es la economía a nivel de América Latina en materia de socios, que son los G7, G3, me parece que hay un G10, G5, hay G5, un G5, sí, G8. Y hay un máximo que es un G20, me parece, que hay algunos pueblos de América Latina que forman parte ya de ese conglomerado económico de países que son los que lideran la economía a nivel mundial. Eso es así. Mira, yo pienso que bueno, ayer había unos colegas que establecían un debate por el grupo que tenemos de aquí del staff de Acción Mañanera. Hay algunos elementos que hay que destacar. Bolsonaro tenía la rienda del Estado brasileño. Es decir, y hay que decir que utilizó los fondos públicos para tratar de ganar esas elecciones. Y evidentemente que aún teniendo la dirección del Estado, bueno, pues perdió. Decir que fue por un punto, por medio punto, por una décima, perdió las elecciones. Perdió como quiera. O sea, el que perdió, no importa claro que sí, la ventaja. Perdió. A veces uno trata como de decir, no, que fueron reñidas y creerse que como quiera tuvo ganancia. No, perdió. Eso es un consuelo. Es lo mismo que participen tres doctores en una competencia de automóviles y diga, yo gané porque quedé en tercer lugar. ¿Y cuánto habían? 3. Te perdió. Ganó el primero. Ganó el primero, ¿verdad? No, como quiera yo gané y quedé en tercer lugar. Y nada más habían 3 competidores. Entonces, y un solo premio. Y un solo. Usted ganó el primero.
Entonces, en este caso, Bolsonaro pierde las elecciones en Brasil y hay que destacar que Lula viene de un proceso, ¿verdad?, un poco delicado. Lula estuvo preso, acusado de corrupción, en un momento donde Latinoamérica y en el mundo quizás hablar de corrupción es hablar de una condena ipso facto, es decir, donde socialmente la gente está condenando los actos de corrupción. Y que estaba la moda del caso de Brecht también. Claro, entonces, de manera que Lula estaba, digamos, en una coyuntura más difícil para ganar esas elecciones. Porque muchas veces, es más, las sociedades son así. Usted hace un comentario de alguien infundado, sin tener las pruebas, y en el imaginario de la gente queda la idea de que la persona a la cual usted hizo el comentario es responsable, es culpable. Claro. Fíjese bien, usted puede luego decir, no, que uno se equivocó. No, en el imaginario queda la idea, ese tipo es un perverso. Pero ocurre lo siguiente, posiblemente el mismo blanco de público o las mismas personas que escucharon en principio su comentario diciendo que fulano de tal es un corrupto y usted mañana desmiente eso, es posible que esas personas no estén escuchando. Que hay un % que no escuche eso. Un gran porcentaje de eso que no esté escuchando. Y entonces para esos ya queda en su imaginario que es un corrupto. Y además la distorsión de la información, es decir, que te dice algo y el otro la distorsiona, la pone más grave. La dice como le dé la gana. La dice como le dé la gana. Entonces Lula viene de ese proceso difícil, de un sometimiento a la justicia y de una condena incluso por caso de corrupción. Bueno, de hecho, el juez que lo condenó ahora es, creo que, senador de Brasil. O sea, se postuló y se blindó. Yo diría que se cuidó, ¿verdad? Porque, y no es que digamos que Lula sea un resentido, bueno, ya tiene políticamente ya hablando, ahí. pero tener la primera magistratura del Estado brasileño, eso implica, incluso pudiera hasta abrir una investigación de qué pasó ahí. Tomar represalias. Porque al final Lula fue condenado injustamente, fue demostrado. Ahora, pero queda en el pueblo brasileño, quedó el legado de Lula, doctor John. En Brasil hay que hablar un antes y un después de Lula da Silva, Luis Inácio Lula da Silva. Lula sacó a millones de brasileños de la pobreza. Millones de brasileños de la pobreza. Por eso no es casual que aproximadamente 50 millones de habitantes votaron por Lula. ¡Wow! 50 millones. O sea, por Bolsonaro votaron casi 50. Casi. Por eso la diferencia es muy mínima. Hay quizá una diferencia de 20 y pico miles de votos, me parece. Entonces, ayer cuando vi los datos era como de 23,000 votos. Lo cierto es que Lula hoy, ¿verdad?, ya el organismo electoral proclama a Lula presidente. Luego vendrá la toma de posesión. Y yo pienso que tendrá una gran tarea, porque Bolsonaro prácticamente desbarató todo lo que había hecho Lula da Silva en la presidencia, que lo continuó también Dilma Rousseff. Todo lo que había hecho el PT al frente del Estado brasileño, Bolsonaro lo desbarató. Y Bolsonaro inclusive, fíjense el trato que le dio a la pandemia, Bolsonaro, a la COVID-19. Ese tipo se burló a hobby. Y hay que decir después que le dio en la cara. la concepción ultraderechista de Bolsonaro está acompañada de grandes sectores religiosos que lo acompañaron, porque él en sí dice que es religioso, que lo acompañaron al frente del Estado. Pero Bolsonaro tiene una visión un tanto tan ultraderechista que para él el medio ambiente no cuenta. Óigase bien, o sea, Bolsonaro es un elemento que intentaba destruir la Amazonía. Incluso con una aldea, un pueblo que hay en el Amazonas, de cierta forma virgen, y él quería destruir esa población
porque ahí pretendía él crear un proyecto de desarrollo de Brasil. O sea, desarrollar a Brasil sobre la base de la destrucción de la cultura. Un pulmón mundial. Claro que sí. Entonces, como es el Amazonas. Todo eso se veía, y obviamente Bolsonaro había perdido popularidad. Brasil tendrá una nueva situación con Luis Ignacio Lula da Silva, tiene la experiencia de Estado, es una persona con un sentimiento social enorme, tiene una visión, digamos que democrática del Estado brasileño. Y recuerdo, bueno, no recuerdo perfectamente si Brasil creó las condiciones como en Venezuela de lo que es la figura del plebiscito o del referéndum. No sé si en Brasil existe eso. Si existe eso en Brasil, Neri, yo pienso que no habría mucho inconveniente, aunque la derecha tenga mayoría en el Congreso, porque la figura del referéndum puede revocar. En Venezuela existe el mandato revocatorio. Si ahí no importa que usted tenga o no tenga gente en el Congreso. Se estableció cuando Chávez, en los años 2000, se estableció el referéndum, se estableció el mandato revocatorio, que el mandato revocatorio implica que cuando un funcionario o un legislador o quien sea que esté al frente del gobierno no ha dado pie con bola, es decir, no ha hecho lo que el pueblo le dio, lo delegó en él para que haga a favor del pueblo, es para afuera que pues va. Tiene la prerrogativa de que se convoque el referéndum y por vía de consecuencia el mandato revocatorio, es decir, no, lo destituyen. Que es lo que el anhelo, o sea, que un día la llamada democracia representativa, un día pase de democracia representativa a democracia participativa. Es decir, donde también los ciudadanos, y que ojalá aquí en República Dominicana pueda suceder eso, aunque eso desde mi punto de vista pudiera verse como un sueño, pero a mí me gustaría que aquí se estableciera el llamado mandato revocatorio. Leonel Fernández, en la modificación de la Constitución del 2010, introdujo figura del referéndum y el plebiscito. Sin embargo, eso nunca se materializó. No se puso en ejecución. Eso nunca se puso en ejecución y dudo que se ponga en ejecución realmente. Porque, mire, Darling, para ser puntual en torno a lo que tiene que ver con la ventaja de Lula sobre Bolsonaro, estamos hablando de que Lula obtuvo 50.43% de los votos frente a 49.57%, o sea que fue menos de un punto porcentual. Menos de un punto porcentual, pero ganó. Sí, ganó las elecciones. Ganó. Y lo demostró, porque venir de una cárcel, ¿verdad?, de una acusación de corrupción, y competir con un ciudadano al frente con el Estado de la cosa pública para hacer y deshacer, como en efecto ocurrió, no resulta fácil. No es nada fácil. Hay que tener mucha aceptación para poder llegar hasta ahí. Pues mire, doctor, recapitulando, que hay, digamos que experiencia muy bonita en Latinoamérica con relación a referéndum, plebiscito y el mandato revocatorio. Y el anhelo nuestro, quizás sea una quimera, como decía ahorita, es que aquí se puede establecer también el mandato revocatorio. Ustedes saben por qué. Y eso sería democracia participativa, no la llamada democracia representativa, porque al final, cuando uno observa, quienes nos representan realmente no representan los intereses de la colectividad, representan los intereses de alguien en particular. Entonces, en el momento en que aquí, al igual que otros pueblos que tienen esa experiencia, se establezca el mandato revocatorio, la ciudadanía, fíjese bien, la ciudadanía, los ciudadanos, las ciudadanas, pudieran tener el derecho de revocar el mandato de mucha gente que no funciona. O sea, mucha gente que para los fines de los cuales nosotros los elegimos no se corresponden. Y como no se corresponden, bueno, a veces se establece 1 año o 2 años. Al año o a los 2 años de verificar
de fiscalizar, de darse cuenta que esta persona que nosotros elegimos no está haciendo lo que nosotros le mandamos a hacer, porque eso es lo que nosotros hacemos. Los ciudadanos delegamos el poder en otro. Es así, o sea, a veces nosotros los ciudadanos creemos erróneamente que nosotros solamente votamos por alguien y ya, porque tenemos el deber de votar. No, nosotros estamos delegando en alguien el poder. Y cuando nosotros delegamos en alguien el poder y el poder no lo usa para beneficiarnos a nosotros, bueno, ojalá entonces ahí sea establecida la figura del mandato revocatorio, donde nosotros agarremos, entonces revocamos a esa persona. No, usted no sirve. Tú no sirves, tú no estás haciendo tu trabajo. Usted no funciona. Pero me gustaría, Darling, que esa figura sea más amplia, sea extensiva, que si elegimos al alcalde del municipio y no funciona, que venga el mandato revocatorio. Sí, es así, que si elegimos al diputado, al senador, sí, y no es productivo, no somete un anteproyecto, no crea nada en favor y provecho de su provincia o de su demarcación, que también podamos decir, no, es que usted no sirve, usted no me representa. Correcto. Vamos a quitarlo. Igual que el punto. presidente. Sí, mira, igual que el presidente. Pude leer ahora mismo una columna del periódico El País, donde fechada de junio del año 2013, donde Dilma Rousseff intentó hacer este plebiscito popular y fue rechazado por algunos partidos de la oposición y no dio fruto. Hasta ahora he visto que en Brasil, contrario a lo que es en Venezuela y otros países, no está el plebiscito o el referéndum para revocar cualquier mandato que la población no quiera. En esa ocasión lo declararon inconstitucional, porque también en República Dominicana todo el mundo sabe que tienen su fecha de cuándo entran y cuándo salen, tanto los presidentes, vicepresidentes, senadores y diputados, y la figura del plebiscito no está bien definida, me parece, en la Constitución del año 2010. Pero yo creo que es una tarea ahora de Lula da Silva en Brasil, si va a instaurar el plebiscito, ya que yo sé que le va a hacer la vida imposible con un Congreso, me parece que OERMI que está. Entonces, hasta ahora, no sé, pero hay que indagar si en verdad después Dilma Rousseff intentó nueva vez. Eso tiene que ser un mandato constitucional, porque tiene que estar establecido en la Constitución de la República. Sí. Y generalmente esto es todo un andamiaje que se arma a nivel constitucional. En el caso de Venezuela, ahí se creó la llamada Asamblea Nacional, o sea, que no es en cierta forma lo que nosotros llamamos aquí el Senado y la Cámara de Diputados. Ahí hay una Asamblea Nacional donde hay niveles de participación un poco más amplia. Esa Asamblea Nacional, recuerden, fue la que aprobó la modificación constitucional en Venezuela, y en esa modificación constitucional, que hay que decir, la derecha en Venezuela estuvo en desacuerdo, nunca estuvo de acuerdo con que ahí se estableciera la figura del plebiscito, el referéndum y lo que es el mandato revocatorio, que debo decir que los únicos presidentes de América Latina, los únicos, en los últimos tiempos, es decir, ahora en la historia más reciente, que se sometieron al mandato revocatorio fueron Hugo Chávez y Evo Morales. Los únicos. Sí, y yo pienso que eso es... Y que la mayoría de los países... Eso es la democracia. Que tienen esto en América Latina han tenido gobiernos socialistas como Ecuador, Argentina, Venezuela, Colombia. O sea, son los países... Aunque Colombia no así, Colombia no tanto, pero en el caso de Venezuela y de Bolivia, recuerden ustedes que Hugo Chávez se sometió al mandato revocatorio y la población, el pueblo venezolano lo ratificó. No me acuerdo si fue en el año 2008
o 2004, no me acuerdo perfectamente. Ahora, Darling, hay que Pero tener, se sometió a un mandato hay que revocatorio. tener valor Mira, para eso, mi hermano. Hay que... Pero la popularidad era tan alta que el pueblo lo ratificó. Tú has mencionado a Evo Morales, En Evo Morales también. Bolivia, ¿verdad? Participó. Ha mencionado a Hugo Chávez de Venezuela. Los países que están bajo el mandato revocatorio son Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Suiza y Venezuela. Y el mandato revocatorio es una figura legal. Constitucional. Una figura legal, porque obviamente es constitucional. Es un procedimiento legal mediante el cual los votantes pueden determinar la permanencia o no de una persona en un cargo electo por voto popular, ya sea por votación directa, recolección de firmas o por una combinación de ambas cosas. Por tanto, usted mencionó la figura de Evo y naturalmente Evo en su condición de boliviano está dentro de esos parámetros o esa orden, ¿verdad?, en la Constitución de la República. Y lo propio con Venezuela, cuando Hugo Chávez. Son aproximadamente 8 países Nada más que están bajo el mandato revocatorio. Por tanto, los demás, yo pienso que debieran en una posible modificación Ahora, Lino, uno de no, la Constitución de uno su no afila país. cuchillo para su propia Pero fíjense garganta. una cosa, está en Estados Unidos, pero Estados Unidos nunca se ha sometido. Nunca se ha sometido. eso. Lo que pasa es que parece que no ha llegado a esa situación porque No, doctor, recuerde el caso Pero Donald Trump. El caso de Donald Trump, que la población Eso lo te iba a rechazaba. decir. Si se sometía a eso, perdía. sí, pero recuerda sacaban. que a Donald Trump lo llevan los gringos, los blancos. Por vía de consecuencia, el poder de los blancos no iba tal vez a permitir que se produjera allí un mandato revocatorio. Pero ahora mismo la situación de Joe Biden no es muy buena tampoco. Pero Pero es mejor términos de que la de Sí, pero Donald Trump. en términos de simpatía, la situación actual de Joe Biden no es muy buena. Sin embargo, en Estados Unidos, por más impopular que sea un gobierno, tenemos la experiencia de George Bush también, que terminó muy mal. Pero a Bill Clinton yo creo que le hicieron uno. No, Bill fue un juicio político por el caso Fue un juicio de político. Mónica Lewinsky. de Mónica. Pero no se trata justamente de popularidad, sino más bien en el fondo. Yo pienso que lo que quiere establecer la Constitución de esos países es cuando tú has cometido actos que riñen con las buenas costumbres, con el comportamiento que tú exhibas desde la presidencia de la República o desde un cargo electivo, no así porque ya no soy popular. No. Aunque ya no sea popular, tú tienes que demostrarme que yo cometí actos delictivos en el desempeño de mis Bueno, funciones eso- para poder progresar este mandato revocatorio. Eso va a depender ciertamente del espíritu del mandato revocatorio, es decir, de en qué condiciones se debe dar el mandato revocatorio. Porque hay pueblos que el mandato revocatorio se materializa cuando la persona que se electa no se corresponde con los intereses de la población. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump, cuando llega al poder, todos los planes sociales que había puesto Barack Obama, lo eliminó todos. O sea, eso debió ser, por ejemplo, un hecho para que el pueblo norteamericano se empoderara y sacara, porque está lesionando las conquistas logradas por el pueblo estadounidense con relación, cuando tuvo a Barack Obama como presidente, que estableció muchos planes sociales que beneficiaban a la población quizá un poco más vulnerable y envejeciente en los Estados Unidos. Y Donald Trump eliminó todo eso, ¿verdad? Desde que llegó de un plumazo. Pero bueno, quedó ahí. Nunca se ha practicado, doctor, en Estados Unidos el mandato revocatorio. Claro, estamos hablando de la historia reciente. En el caso de otros países que usted menciona, por eso mencionaba tal vez 2 o 3 países, que yo recuerda, estamos hablando de Venezuela y Bolivia, que sometieron al mandato revocatorio y la población ratificó. En el caso de Evo, la población decidió que no se reeligiera. No sé si ustedes recuerdan. Sí, claro. En un O sea, referéndum terminara el mandato la no reelección. del momento, pero no reelegirse. Y él no se religió y ganó, el que él estaba apoyando perdió y ganó otro candidato. Bueno, ganó el de él, lo que pasa es que luego se le viró, porque ganó uno del Partido al Socialismo, que es el que dirige Evo Morales, y después traicionó
a Evo y se fue a la derecha. Entonces, de manera que ojalá que un día en nuestro país, que ya no vamos a la pausa, doctor John, Sí. en República Dominicana, aquí nosotros podamos establecer el mandato revocatorio, la figura del referéndum. Si hay un mandato revocatorio ahora, tú sí quitrilla este gobierno. Porque aquí hay gentes, no, yo estoy diciendo en sentido general. Ah, bueno. O sea, no estoy hablando porque esté dirigiendo Luis Abinader, ni mucho menos. Es para el Sino que venga. en sentido general, doctor. En sentido general. Claro. Si de aquí, bueno, si Luis Abinader, digamos que faltando un año, la población siente que no se corresponde a los intereses de la población, bueno, que puede establecerse esa figura y que pueda y se pueda revocar el mandato. Si el que viene se distancia de los intereses del pueblo, que ahí se puede establecer el mandato revocatorio. Vamos a la pausa. Llega Elvis Pérez con el resumen de noticias de Palma Informa. Volvemos en unos 10 minutos aproximadamente. Adelante, Ismael, cámbialo.